La línea Maginot, una defensa fallida. La línea Maginot fue una de las obras de ingeniería militar más impresionantes y ambiciosas del siglo XX. Se trataba de una cadena de fortificaciones construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, con el objetivo de protegerse de una posible invasión enemiga. Sin embargo, la línea Maginot no cumplió con las expectativas y se convirtió en un símbolo de la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial. La línea Maginot fue el resultado de la experiencia traumática que vivió Francia durante la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, Francia sufrió más de 5,5 millones de bajas entre muertos y heridos, lo que suponía el 11% de su población total en 1914. Además, gran parte del territorio francés quedó devastado por los combates, especialmente en las regiones de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas por Alemania tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 y recuperadas por Francia tras la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra, Francia buscó garantizar su seguridad frente a una posible revancha alemana. Para ello contó con el apoyo de sus aliados, especialmente del Reino Unido y de Estados Unidos, que firmaron el Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, como el reconocimiento de su culpa en la guerra, la reducción de su ejército a 100.000 hombres, la prohibición de tener aviación y artillería pesada, la entrega de sus colonias y el pago de enormes reparaciones económicas. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para calmar los temores franceses, que se vieron aumentados por el surgimiento del nazismo en Alemania y la amenaza del fascismo en Italia. Ante este panorama, Francia decidió reforzar su defensa mediante la construcción de una línea de fortificaciones que cubriera su frontera con Alemania e Italia. La idea surgió por primera vez en las discusiones entre el primer ministro Georges Clemenceau y el mariscal Philippe Pétain, jefe del ejército en 1919. El proyecto fue impulsado por el ministro de Defensa André Maginot, un veterano mutilado durante la Primera Guerra Mundial que inició el proyecto en 1922 y murió en 1932 sin ver terminada la obra. La línea Maginot lleva su nombre en su honor. La línea Maginot fue concebida como un sistema defensivo moderno y complejo que combinaba elementos subterráneos y superficiales. La parte subterránea consistía en una red de túneles que conectaba los distintos puntos fortificados llamados ouvrage o obras. Estos ouvrage eran estructuras de hormigón armado y acero que albergaban alojamientos, almacenes, hospitales, centrales eléctricas, sistemas de ventilación y comunicación, etc. Cada ouvrage podía albergar entre 100 y 1.000 hombres. La parte superficial consistía en una serie de casamatas o búnkeres y bloques o torretas que albergaban armamento diverso, cañones, ametralladoras, morteros, lanzallamas, etc. Estas armas estaban diseñadas para disparar desde ángulos oblicuos o rasantes, creando zonas cruzadas de fuego que dificultaban el avance enemigo. Además, la línea Maginot contaba con otros elementos defensivos como campos de minas, alambradas, barreras antitanques, etc. La línea Maginot se extendía a lo largo de unos 700 kilómetros desde la frontera con Bélgica hasta la frontera con Suiza. Sin embargo, no era una línea continua, sino que estaba formada por varios sectores, cada uno con sus propias características y niveles de fortificación. Los sectores más fuertes eran los que se encontraban frente a la frontera alemana, especialmente en las regiones de Alsacia y Lorena. Los sectores más débiles eran los que se encontraban frente a la frontera italiana y los que se encontraban en el extremo norte y sur de la línea, donde se confiaba en la neutralidad de Bélgica y Suiza. La línea Maginot tenía varios objetivos: economizar tropas y compensar las pérdidas humanas de la Primera Guerra Mundial, frenar a tiempo un posible ataque desde Alemania o Italia y permitir la movilización del ejército francés, proteger las cuencas industriales y las minas de las regiones de Alsacia y Lorena, servir de base para un posible contraataque, y disuadir un ataque enemigo sorpresa y obligar a los alemanes a pasar por Bélgica o Suiza, donde se esperaba contar con el apoyo de los aliados. La línea Maginot fue terminada en 1936 con un coste estimado de unos 7.000 millones de francos. Sin embargo, pronto quedó obsoleta ante el desarrollo de nuevas armas y tácticas por parte de Alemania. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Francia declaró la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia. Sin embargo, durante los primeros meses de conflicto no hubo grandes enfrentamientos en el frente occidental, lo que se conoce como la Guerra de Broma. En mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva contra Francia, pero no lo hizo por donde se esperaba. En lugar de atacar directamente la línea Maginot, que era muy difícil de penetrar, los alemanes optaron por rodearla por el norte, invadiendo Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Además utilizaron una nueva táctica llamada Blitzkrieg o guerra relámpago, que consistía en una combinación de ataques rápidos y coordinados de aviones, tanques e infantería motorizada. Esta táctica sorprendió y desbordó a las fuerzas francesas y aliadas, que no pudieron reaccionar a tiempo. La línea Maginot quedó así aislada y sin utilidad. Algunos Houprats resistieron hasta el final del conflicto, pero otros se rindieron y fueron capturados por los alemanes. La mayoría de los soldados franceses que defendían la línea Maginot fueron hechos prisioneros o evacuados hacia el sur. Francia capituló el 22 de junio de 1940 y quedó dividida en dos zonas, una ocupada por Alemania y otra bajo el régimen colaboracionista de Vichy. La línea Maginot fue un fracaso militar y político para Francia. No solo no impidió la invasión alemana, sino que también contribuyó a crear una falsa sensación de seguridad y a desviar recursos que podrían haber empleado en otras áreas más importantes. Además, la línea Maginot fue criticada por ser una obra estática e inmovilista que reflejaba una mentalidad conservadora y pasiva por parte de Francia. La línea Maginot fue vista como un símbolo de la decadencia y la humillación francesa. Sin embargo, la línea Maginot también tuvo algunos aspectos positivos. Por un lado, demostró ser una obra de ingeniería impresionante que resistió los ataques alemanes cuando estos se produjeron. Por otro lado, sirvió para proteger algunas zonas de territorio francés de la devastación causada por la guerra. Además, la línea Maginot fue un ejemplo de cooperación entre distintos sectores de la sociedad francesa: militares, políticos, ingenieros, obreros, etc. La línea Maginot es hoy en día una parte de la historia y del patrimonio de Francia. Algunos de sus ouvrats han sido convertidos en museos y se pueden visitar para conocer más sobre su construcción, su funcionamiento y su papel en la guerra. Otros han sido abandonados o destruidos, pero aún quedan restos que testimonian su existencia. La línea Maginot es un recordatorio de los horrores de la guerra, pero también de la voluntad de resistir y de defender la libertad.